La semana laboral de 4 horas. No hace falta trabajar más. Autor: Timothy Ferris. Número 6. La dieta hipoinformativa. Cultivar la ignorancia selectiva. Cita: lo que la información consume es bastante evidente. Consume la atención de sus receptores. Así pues, la profusión de información produce una merma de atención, a la vez que crea la necesidad de dividir esa atención de manera eficiente entre una superabundancia de fuentes de información capaces de consumirla. Albert Simon, laureado con el Premio Banco de Suiza en Economía en memoria de Alfred Nobel y ganador del Premio A. M. Turing, el Nobel de la Informática. Leer, después de una cierta edad, distrae demasiado a la mente de su actividad creativa. Cualquiera que lea demasiado y utilice su propio cerebro poco, cae en hábitos de pereza mental. Albert Einstein. Espero que estés sentado. Sácate ese sándwich de la boca para que no te atragantes. Tápale las orejas al niño. Te voy a contar algo que molesta a mucha gente. Nunca veo las noticias y me he comprado un solo periódico en los últimos 5 años, en el aeropuerto de Stansted, en Londres, y solamente porque así me salía más barata una Pepsi Light. Me gustaría declararme Amish, pero la última vez que miré no se podía beber Pepsi. ¡Qué obscenidad! ¿Y yo me llamo ciudadano informado y responsable? ¿Cómo me mantengo al día sobre lo que pasa en el mundo? Voy a contestar a eso enseguida, pero espera, hay más. Miro mi correo profesional más o menos una hora todos los lunes, pero jamás escucho mi buzón de voz cuando estoy en el extranjero. Jamás de los jamases. ¿Pero qué pasa si alguien tiene una emergencia? No pasa. Mis contactos saben que no atiendo emergencias, así que las emergencias por alguna razón no existen o no llegan hasta mí. Los problemas, por regla general, se resuelven solos o desaparecen si quitas de en medio el cuello de botella que tú ocasionas y otorgas a otros el poder para actuar. Cultivar la ignorancia selectiva. Cita: hay muchas cosas que un hombre sabio deseará desconocer. Ralph Waldo Emerson. A partir de este momento, voy a proponerte que ejercites la extraordinaria habilidad de ser un ignorante selectivo. Quizás en el desconocimiento esté la felicidad, no lo sé, pero con seguridad resulta muy práctico. Es fundamental que aprendas a hacer caso omiso o a redirigir toda la información e interrupciones que sean irrelevantes, intrascendentes o que no sirvan para hacer algo. La mayoría son las tres cosas. El primer paso consiste en elaborar y seguir una dieta hipoinformativa. Igual que el hombre moderno consume demasiadas calorías y calorías sin valor nutritivo, los trabajadores del conocimiento tragan datos en exceso y procedentes de las fuentes erróneas. El diseño de vida se basa en la acción masiva, en producir. Para producir más hay que consumir menos. Casi toda la información consume tu tiempo, es negativa, irrelevante de cara a tus objetivos y está fuera de tu radio de influencia. Te desafío a que repases lo que hayas leído o visto hoy y me digas que no era por lo menos dos de esas cuatro cosas. Leo los titulares de la prensa mirando las máquinas de venta de periódicos, por lo que paso de camino al almuerzo todos los días y nada más. En 5 años no he tenido ni un solo problema por ser un ignorante selectivo. Te da algo distinto que preguntar al resto de la población en vez de hablar del tiempo. Dime, ¿qué hay de nuevo en el mundo? Y si pasa algo importantísimo, oirás a los demás hablar de ello. Aplicando mi método de la chuleta para enterarme de lo que ocurre en el mundo, también retengo más que alguien que no ve el bosque por ir mirando los árboles, braceando en un mar de detalles que le son ajenos. Por lo que respecta a información que pueda poner en práctica, consumo un máximo de un tercio de una revista especializada del sector y otra de negocios al mes, durante un total de aproximadamente 4 horas. Esas son todas mis lecturas destinadas a producir. Antes de irme a la cama,
Leo novelas durante una hora para relajarme. ¿Cómo demonios consigo ser un ciudadano responsable? Voy a darte un ejemplo de cómo yo y otros NR vemos la información y cómo nos mantenemos informados. Aunque estaba por aquel entonces en Berlín, voté en las últimas elecciones presidenciales. Tomé mi decisión en unas horas. Primero, mandé correos electrónicos a amigos universitarios residentes en Estados Unidos cuyos valores comparto y les pregunté a quién iban a votar y por qué. En segundo lugar, juzgo a la gente por sus acciones y no por sus palabras. Así pues, pregunté a amigos berlineses que ven las cosas con más perspectiva al no afectarles la propaganda de los medios estadounidenses. ¿Qué opinión les merecían los candidatos, teniendo en cuenta su comportamiento hasta la fecha? Para terminar, vi los debates presidenciales. Eso fue todo. Dejé que otros en quienes confiaba sintetizasen cientos de horas y miles de páginas impresas para mí. Fue como tener docenas de ayudantes personales recabando información sin tener que pagarles ni un duro. Este es un ejemplo sencillo, pensarás. Pero ¿qué pasa si tienes que aprender a hacer algo que tus amigos no han hecho nunca? Como, por ejemplo, vender un libro a la editorial más grande del mundo siendo escritor primerizo. Qué curioso que lo preguntes. Utilicé dos métodos. Uno, escogí un libro entre docenas de ellos a partir de las opiniones de los lectores y de si los autores habían hecho lo que yo quería hacer. Si para la tarea en cuestión necesito pasos concretos, como leo solo relatos que cuentan cómo lo hice y autobiografías. Los espectaculares y los quiero y no puedo no merecen mi tiempo. 2. Tras redactar preguntas específicas e inteligentes basándome en el libro, me puse en contacto con 10 de los escritores y agentes más importantes del mundo por vía telefónica y correo electrónico, con un índice de respuesta del 80%. Solo leí los capítulos del libro necesarios para dar los siguientes pasos inmediatos, lo que me llevó menos de 2 horas. En crear una plantilla para el correo electrónico y un guión para las llamadas, tardé aproximadamente 4 horas. Y enviar los correos y llamar me ocupó menos de una hora. Optar por el contacto personal es más eficaz y más eficiente que abalanzarse sobre esos bufés informativos de tragar hasta atarragarse, además de proporcionarme alianzas y mentores de primera división que necesitaba para vender este libro. Redescubre el poder de una olvidada habilidad llamada hablar. Funciona, créeme. Otra vez, menos es más. ¿Cómo leer un 200% más rápido en 10 minutos? Habrá momentos en que, es cierto, tendrás que leer. Aquí van 4 consejos muy sencillos que aminorarán el daño y aumentarán tu velocidad por lo menos un 200% en 10 minutos sin pérdida de comprensión. 1. 2 minutos. Subraya con un bolígrafo o el dedo cada línea mientras la lees lo más rápido que puedas. Leer es ir tomando con los ojos una serie de instantáneas asaltos, movimientos oculares llamados sacadicos, y el uso de una guía visual evita las regresiones. 2. 3 minutos. Empieza cada línea enfocando la tercera palabra empezando por la izquierda y termínala enfocando la tercera empezando por el final. De esa manera, se utiliza la visión periférica que, si no, se malgasta en los márgenes. Por ejemplo, aunque tus puntos focales de inicio y final en la siguiente línea sean las palabras en negritas, leerás la línea entera con un solo movimiento del ojo. Ve cada vez más hacia el centro desde ambos lados a medida que se hagan más fácil. 3. 2 minutos. Cuando te sientas cómodo entrando 3 o 4 palabras por ambos lados, intenta enfocar solo 2 veces, o sea, hacer 2 fijaciones por línea en esas 2 palabras ancla. 4. 3 minutos. Practica leer demasiado deprisa como para comprender, pero con buena técnica, las 3 técnicas anteriores. 5 páginas y después pasa a una velocidad cómoda. Esto intensificará tu percepción y reajustará tu límite de velocidad,
de forma muy parecida a comparar 80 kilómetros por hora, que normalmente te parece rápido, con coger 130 en una autopista. A 80, la sensación es de cámara lenta. Para calcular tu rapidez de lectura en palabras por minuto, ppm, y así progresar, en un libro concreto, suma las palabras que hay en 10 líneas y divide el resultado entre 10 para extraer la media de palabras por línea. Multiplica esa cifra por el número de líneas por página y obtendrás la media de palabras por página. Ahora es fácil. Si al empezar leías 1.25 páginas en un minuto, a una media de 330 palabras por página, ahora son 412.5 palabras por minuto. Si después de practicar lees 3.5 páginas, son 1.155 palabras por minuto y entrarías en el 1% de los lectores más rápidos del mundo. P y A. Preguntas y acciones. Cita. Aprender a ignorar cosas es un magnífico camino para llegar a la paz interior. Robert J. Sawyer, El cálculo de Dios. 1. Empieza inmediatamente un ayuno informativo de una semana. El mundo no se va a inmutar, mucho menos acabarse, si cortas el cordón umbilical de la información. Para darte cuenta, lo mejor es el método de la tirita, un tirón rápido, un ayuno informativo de una semana. La información se parece demasiado al helado para hacerlo de otra forma. Bueno, me comeré media cucharita. Es tan realista como voy a conectarme un minutito. Si luego quieres volver a tu dieta de 15.000 calorías informativas a base de patatas fritas, muy bien. Pero a partir de mañana, y por lo menos durante 5 días completos, estas son las reglas. Nada de periódicos, revistas, audiolibros o radio que no sea música. La música se permite a todas horas. Nada de webs de noticias, CNN, Marca, El Mundo, etc. Nada de televisión, excepto una hora de visionado por placer todas las noches. Nada de leer libros, excepto este, y una hora de novelas, por placer antes de irme a la cama. Nada de navegar por internet en el trabajo, salvo que sea necesario para llevar a cabo una tarea para ese día. Necesario significa necesario, no que estaría bien saber. La lectura innecesaria es el enemigo público número 1 durante este ayuno de una semana. ¿Qué haces con todo ese tiempo que te sobra? Sustituye el periódico durante el desayuno por hablar con tu marido o tu mujer. Acércate más a tus hijos o aprende los principios de este libro. De 9 a 5, dedícate a realizar tus prioridades como dijimos en el capítulo anterior. Si te queda tiempo después, haz los ejercicios de este libro. Recomendar este libro puede parecerte hipócrita, pero no lo es. La información contenida en estas páginas cumple las dos condiciones. Es importante y debe ser aplicada de inmediato, no mañana ni pasado. Todos los días, en la pausa para comer, no antes, métete tu chute de 5 minutos. Pregunta a un compañero bien informado o al camarero, ¿ha pasado algo importante en el mundo hoy? No he podido comprarme el periódico. Deja de hacerlo en cuanto te des cuenta de que la respuesta no va a afectar a tus actividades en lo más mínimo. Casi nadie se acuerda de lo que se pasó 1 o 2 horas absorbiendo por la mañana. Sé estricto contigo mismo. Yo puedo recetar la medicina, pero tienes que tomártela. Descárgate el navegador Firefox y utiliza LeechBlock para bloquear totalmente algunas páginas que consideres deben ser bloqueadas por periodos determinados desde esa página proginosco.com. Puedes especificar hasta 6 grupos de páginas que bloquear, con distintas horas y días para cada uno de ellos. Puedes bloquear sitios durante periodos preestablecidos. Por ejemplo, entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Después de un tiempo límite, por ejemplo 10 minutos cada hora, o con una combinación de hora y tiempo límite, por ejemplo 10 minutos cada hora entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde.
También puedes establecer una contraseña para opciones avanzadas, para relajarse en momentos de debilidad. 2. Adquiere el hábito de preguntarte, ¿voy a usar esta información en algo inmediato e importante? No es suficiente utilizarla para algo, tiene que ser inmediato e importante. Si no cumple estas dos condiciones, no la consumas. La información es inútil si no se aplica a algo importante y si se te olvida antes de que puedas hacerlo. Antes tenía la costumbre de leer un libro o una web para prepararme para algo que iba a suceder semanas o meses en el futuro. Al final tenía que releer el mismo material al acercarse el momento de actuar. Esto es tonto y redundante. Guíate por tu listita de cosas que hacer y rellena las lagunas informativas sobre la marcha. Centrar el foco de atención es lo que Katy Sierra denomina información justo a tiempo, en lugar de información solo en caso de. 3. Practica el arte de no terminar. Esta es una regla de oro que tardé bastante tiempo en aprender. Empezar algo no justifica automáticamente terminarlo. Si estás leyendo un artículo que es una basofia, suéltalo y no vuelvas a cogerlo. Si vas a ver una película y es peor que The Matrix Revolution, sal de ahí echando leches antes de que mueran más neuronas. Si estás lleno después de media bandeja de costillas, pon el maldito tenedor sobre el plato y no pidas postre. Más no es mejor, y dejar algo a medias suele ser 10 veces mejor que terminarlo. Acostúmbrate a no terminar lo que sea aburrido o improductivo si un jefe no te lo pide. Reto anticomodidad. Pide números de teléfono. 2 días. Cuidando siempre de mantener el contacto visual, pídele el número al menos a 2, cuanto más la hagas, menos nervioso te pondrás, miembros atractivos del sexo opuesto cada día. Señoras, esto significa que ustedes también juegan. No importa si tienen 50 años o más. Recuerda que el verdadero objetivo no es conseguir los números, sino superar el miedo a pedirlos. Así que no importa si te los dan o no. Si tienes pareja, di que estás recogiendo información para Greenpeace. Tíralos si los consigues. Si quieres calentar motores rápido, mi método preferido para sentirme cómodo en poco tiempo, vete a un centro comercial y proponte a pedir el número a 3 personas en 5 minutos. Tienes mi permiso para variar el siguiente guión a tu gusto. Perdona, ya sé que esto va a sonarte raro, pero si no te lo digo, me voy a pegar de bofetadas lo que queda del día. He quedado con un amigo y llegó tarde. O sea, tengo amigos, así que no soy un acosador. Pero creo que eres realmente, increíblemente para morirse de guapo, atractivo, impresionante. ¿Me das tu número? Te prometo que no soy un psicópata. Si no te interesa, dame uno inventado.